Antes de comenzar, imagina esto: un hombre escucha a su familia, abandona a la mujer que lo amó durante años y firma unos papeles creyendo que está liberándose de una carga. Pero apenas unas semanas después descubre una verdad tan impactante que cambiará su vida para siempre. La mujer a la que consideró insignificante ocultaba un secreto capaz de derrumbar fortunas, destruir orgullos y convertir el arrepentimiento en una condena eterna. Aquella mañana, el cielo gris parecía anunciar una tormenta. Daniel observó los documentos sobre la mesa mientras su madre, su hermana y su tío lo rodeaban como si estuvieran participando en una reunión de emergencia. «Ya es hora de que abras los ojos», dijo su madre con firmeza. «Esa mujer nunca estuvo a tu altura». Daniel bajó la mirada. Había escuchado aquella frase tantas veces que ya casi sonaba como una verdad absoluta. Durante 7 años había estado casado con Sofía. Sofía era tranquila, discreta y reservada. Nunca presumía de nada. Nunca hablaba de dinero. Nunca se quejaba. Trabajaba desde casa frente a una computadora durante largas horas, pero jamás explicaba exactamente qué hacía. Y precisamente eso era lo que alimentaba las sospechas de la familia de Daniel. ¿No te parece extraño?, insistía su hermana. No tiene amigos, no habla de su trabajo y ni siquiera intenta relacionarse con nosotros. Oculta algo, afirmaba el tío. Con el tiempo, aquellas palabras se transformaron en veneno. Un veneno lento. Silencioso. Pero devastador. Daniel comenzó a observar cada movimiento de Sofía con desconfianza. Interpretó su silencio como frialdad. Su independencia como arrogancia. Su discreción como misterio. Y cada vez que surgía una discusión, su familia estaba lista para echar más leña al fuego. Hasta que finalmente llegó el día del divorcio. Sofía permaneció sentada frente a él en la oficina del abogado. No lloró. No discutió. No intentó convencerlo. Aquello fue precisamente lo que más molestó a Daniel. Esperaba una reacción. Una súplica. Alguna señal de dolor. Pero ella simplemente observó los documentos. Después levantó la mirada. Sus ojos eran serenos. Demasiado serenos. ¿Te estás segura de que no quieres decir nada?, preguntó Daniel. Sofía guardó silencio durante unos segundos. Luego sonrió con tristeza. Las decisiones tomadas con la influencia de otros rara vez pueden cambiarse con palabras. Aquella respuesta lo irritó. Firmó. Ella también. Y así terminó un matrimonio de 7 años. O al menos eso creyó él. 2 semanas después, Daniel asistió a una reunión empresarial organizada por uno de sus clientes. Era un evento exclusivo. Empresarios importantes. Inversionistas. Directores ejecutivos. Personas influyentes. Daniel trabajaba como gerente comercial en una empresa mediana y aquella invitación representaba una gran oportunidad para hacer contactos. Mientras caminaba entre los invitados, escuchó una conversación que captó su atención. La nueva presidenta ejecutiva llegará en cualquier momento. ¿La propietaria de Novaris Holdings? Exactamente. Y dicen que su patrimonio supera los $3.000 millones. Daniel silbó con admiración. Novaris Holdings era una corporación gigantesca. Controlaba empresas tecnológicas, financieras y energéticas en varios países. Su crecimiento durante los últimos años había sido simplemente espectacular. Sin embargo, nadie conocía demasiado sobre la persona que estaba detrás del imperio. La dueña evitaba entrevistas. No aparecía en revistas. No asistía a eventos públicos. Era prácticamente una leyenda. De repente, las conversaciones cesaron. Las puertas principales se abrieron. Todos giraron la cabeza. Y entonces Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque la mujer que acababa de entrar era Sofía. Su exesposa. La misma mujer que había firmado el divorcio apenas 2 semanas antes. La misma mujer que su familia consideraba inútil. La misma mujer que él había abandonado. Vestía un elegante traje oscuro. Caminaba rodeada de asesores y ejecutivos.
Las personas más poderosas de la sala parecían nerviosas ante su presencia. Daniel parpadeó varias veces. Creyó estar soñando. No podía ser ella. Simplemente no podía. Pero era ella. Sin ninguna duda. Uno de los organizadores se acercó al escenario. Es un honor recibir a la fundadora y presidenta de Novaris Holdings, la señora Sofía Álvarez. Los aplausos retumbaron por todo el salón. Daniel permaneció inmóvil. Su corazón golpeaba con violencia. Su mente intentaba encontrar alguna explicación lógica. Pero ninguna aparecía. Mientras Sofía subía al escenario, sus ojos recorrieron brevemente la multitud. Y por un instante se encontraron con los de Daniel. No hubo odio. No hubo resentimiento. Ni siquiera sorpresa. Solo una mirada tranquila. Como si ya hubiera previsto exactamente aquel momento. Como si hubiera sabido que tarde o temprano él descubriría la verdad. La conferencia comenzó. Sofía habló sobre innovación, liderazgo y crecimiento empresarial. Cada palabra demostraba inteligencia, experiencia y una autoridad imposible de fingir. Los asistentes escuchaban fascinados. Algunos tomaban notas frenéticamente. Otros grababan cada frase. Daniel apenas podía procesar lo que estaba viendo. Recordó las noches en las que ella trabajaba hasta la madrugada. Las llamadas internacionales que decía que eran asuntos laborales. Los viajes inesperados. Los documentos confidenciales. Las reuniones privadas. Todo encajaba ahora. Todo. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando escuchó una frase durante su discurso. Las personas suelen juzgar el valor de otros basándose en lo que pueden ver. Pero las cosas más importantes rara vez son visibles. El salón volvió a estallar en aplausos. Y Daniel sintió un nudo en la garganta. Porque comprendió que aquella frase estaba dirigida a personas como él. Personas que confundían silencio con debilidad. Discreción con insignificancia. Y amor con dependencia. Cuando terminó el evento, una multitud rodeó a Sofía. Periodistas. Empresarios. Inversionistas. Todos querían hablar con ella. Daniel observó desde la distancia. Sin embargo, justo cuando ella se dirigía hacia la salida privada, uno de sus asistentes se acercó inesperadamente. Señor Daniel. Él levantó la cabeza. La señora Álvarez desea verle durante unos minutos. Daniel sintió que el corazón se detenía. Porque intuía que aquella conversación cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su matrimonio, sobre su familia, y sobre el error más grande de toda su vida. Daniel siguió al asistente a través de un elegante corredor privado, alejado del ruido y de las conversaciones del evento. Cada paso parecía pesar una tonelada. Su mente era un torbellino de preguntas, recuerdos y arrepentimientos. Finalmente llegaron a una sala de reuniones con paredes de cristal que ofrecían una vista impresionante de la ciudad iluminada. Sofía estaba de pie junto a la ventana. No parecía la misma mujer que había compartido con él desayunos sencillos y noches tranquilas en un pequeño apartamento. Y, al mismo tiempo, seguía siendo exactamente la misma. Cuando el asistente cerró la puerta, el silencio se volvió casi incómodo. Daniel tragó saliva. No sabía. Sofía sonrió ligeramente. Lo sé. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella giró lentamente para mirarlo. ¿Lo habrías creído? La pregunta lo dejó sin respuesta. Porque, siendo sincero, probablemente no. Durante años había visto a Sofía como una mujer reservada, trabajadora y discreta, pero jamás habría imaginado que dirigía uno de los conglomerados empresariales más importantes del mundo. 7 años, dijo él finalmente. Estuvimos casados 7 años. Sí. ¿Y durante todo ese tiempo ocultaste algo tan grande? Sofía caminó hacia la mesa y tomó una botella de agua. No lo oculté. ¿Cómo que no lo ocultaste? Nunca mentí. Daniel frunció el ceño. Ella continuó. Me preguntaba si trabajaba. Te respondía que sí. Porque pensé que eras consultora.
Lo suponías. Yo nunca lo dije. Me preguntaba si tenía reuniones importantes. Te respondía que sí. Pensé que eran reuniones normales. Eso también lo asumiste tú. Cada frase era como un golpe. Porque tenía razón. Sofía jamás había inventado historias. Jamás había creado una identidad falsa. Simplemente había evitado presumir de quién era. Y él nunca había intentado comprender realmente su mundo. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Ella permaneció unos segundos en silencio. Porque desde los 27 años aprendí algo muy doloroso. ¿Qué? Que el dinero cambia la forma en que las personas te miran. Daniel bajó la vista. Cuando alguien conoce tu patrimonio, deja de verte a ti. Solo ve lo que puede obtener. Sus palabras estaban cargadas de una tristeza profunda. Perdí amistades. Perdí relaciones. Perdí personas que creía sinceras. Así que decidí vivir de otra manera. Daniel recordó entonces algo que había olvidado. La primera vez que conoció a Sofía fue en una cafetería pequeña. Ella vestía ropa sencilla. No llevaba joyas llamativas. No conducía autos de lujo. Nada en ella sugería riqueza. Y precisamente por eso él se había enamorado. Porque parecía auténtica. Natural. Real. La ironía era devastadora. Aquello que más había admirado de ella había terminado siendo la razón por la que dejó de confiar. ¿Alguna vez pensaste decírmelo? Muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Sofía lo observó directamente. Porque esperaba que confiaras en mí antes de necesitar pruebas. Daniel sintió un vacío en el pecho. No podía discutir. No podía defenderse. Porque sabía exactamente cuando todo había comenzado a romperse. No fue por una mentira. No fue por una traición. No fue por una infidelidad. Fue porque permitió que otras voces hablaran más fuerte que la de su esposa. Mi familia. Sofía asintió. Tu familia nunca me aceptó. Ellos no sabían quién eras. Precisamente. Daniel cerró los ojos. Ahora comprendía el significado de aquellas palabras. La habían juzgado sin conocerla. La habían tratado como a alguien inferior. Y él había permitido que ocurriera. Peor aún. Había participado. Lo siento. Sofía no respondió de inmediato. La ciudad brillaba detrás de ella como un océano de luces. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil para mí? Daniel levantó la mirada. Ella sonrió con tristeza. No fue cuando pediste el divorcio. Él parpadeó sorprendido. No. No. ¿Entonces qué fue? Cuando me di cuenta de que ya no tomabas tus propias decisiones. Aquella frase atravesó todas sus defensas. Porque era verdad. Durante meses había consultado cada problema con su madre. Cada discusión con su hermana. Cada duda con su tío. Y poco a poco había dejado de escuchar a la única persona que realmente formaba parte de su matrimonio. Pensé que me estaban ayudando. Tal vez creían que lo hacían. Y terminaron destruyendo todo. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. La realidad estaba frente a ellos. Daniel respiró profundamente. ¿Fuiste tú quien pidió esta reunión? Sí. ¿Por qué? Ella abrió un cajón de la mesa y sacó una carpeta. Luego la colocó frente a él. Porque hay algo que necesitas saber. Daniel observó el documento. Su nombre aparecía en la portada. También aparecía el de Sofía. Y el de varias empresas que jamás había escuchado mencionar. ¿Qué es esto? Una parte de la verdad que nunca llegaste a conocer. Él abrió lentamente la carpeta. Las primeras páginas mostraban registros financieros. Contratos. Participaciones empresariales. Inversiones internacionales. Pero conforme avanzaba, su expresión comenzó a cambiar. Porque estaba descubriendo algo completamente inesperado.
Algo que no tenía sentido. Algo que hacía que la revelación sobre la fortuna de Sofía pareciera pequeña en comparación. Sus manos empezaron a temblar. Que esto no puede ser posible. Sofía permaneció en silencio. Todo este tiempo. Susurró Daniel. Ella asintió lentamente. Sí. Daniel volvió a leer las cifras. Luego los nombres. Después las fechas. Y cuanto más entendía lo que estaba viendo, más pálido se volvía. Porque acababa de descubrir que, mucho antes de que él conociera a Sofía, ella había tomado una decisión secreta relacionada con su futuro. Una decisión que podía cambiar completamente el destino de ambos. Y que ahora, después del divorcio, estaba a punto de desencadenar consecuencias que ninguno de los dos podría detener. Daniel levantó la vista de la carpeta con el rostro completamente descompuesto. Durante varios segundos fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Volvió a leer una de las páginas. Después otra. Y otra más. Las cifras seguían allí. Los documentos seguían allí. Nada había cambiado. No era una ilusión. No era un error administrativo. Era real. Absolutamente real. ¿Por qué? Preguntó finalmente con la voz quebrada. Sofía tomó asiento frente a él. Porque creí en ti. Aquella respuesta solo aumentó su confusión. No entiendo. Ella señaló uno de los documentos. Mira la fecha. Daniel obedeció. La fecha correspondía a 8 años atrás. Un año antes de que se casaran. Incluso antes de que se comprometieran. ¿Recuerdas cuando querías abrir tu propia empresa? Daniel asintió lentamente. ¿Cómo podía olvidarlo? Había sido el sueño de toda su vida. Durante años trabajó para otras personas mientras imaginaba el día en que construiría algo propio. Pero nunca tuvo suficiente capital. Nunca encontró inversores dispuestos a apostar por él. Y finalmente terminó abandonando aquella idea. Lo recuerdo. No la abandonaste por falta de talento. Sí lo hice. No. Sofía negó suavemente con la cabeza. La abandonaste porque las personas que prometieron ayudarte se retiraron en el último momento. Daniel sintió un escalofrío. Aquella herida seguía abierta. Había sido uno de los mayores fracasos de su vida. Una decepción que todavía le dolía recordar. ¿Y qué tiene que ver eso con estos documentos? Sofía abrió la carpeta en una página específica. Mucho. Daniel leyó el nombre de una empresa. Luego volvió a leerlo. Porque le resultaba familiar. Demasiado familiar. Era exactamente el nombre que él había elegido para aquel proyecto que nunca llegó a existir. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Sofía guardó silencio. No puede ser. Sí puede. Daniel sintió que el corazón se aceleraba. Volvió las páginas con desesperación. Estados financieros. Contratos. Informes de crecimiento. Registros internacionales. Todo indicaba que aquella empresa no solo había existido. Había prosperado. Y de manera extraordinaria. ¿Tú la fundaste? La financié. Daniel quedó paralizado. ¿Qué? Después de que tus inversores te abandonaran, decidí crear una estructura empresarial utilizando algunas de las ideas que compartiste conmigo. Pero yo nunca. Lo sé. Nunca participé. Porque no querías recibir ayuda económica de nadie. Aquello era cierto. Siempre había sido orgulloso. Obsesivamente orgulloso. En aquella época rechazaba cualquier apoyo financiero. Quería demostrar que podía triunfar solo. Y Sofía lo sabía. Por eso jamás le habló de aquello. Esperaba que algún día estuvieras preparado. ¿Preparado para qué? Para descubrirlo. Daniel volvió a observar los documentos. La empresa generaba cientos de millones de dólares anuales. Tenía presencia en varios países. Poseía patentes tecnológicas extremadamente valiosas.
Y seguía creciendo. Esto es una locura. Tal vez. ¿Y por qué aparece mi nombre? Sofía lo miró fijamente. Porque siempre fue tu empresa. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Ella giró otra página. Había una cláusula legal destacada. Un documento firmado años atrás. Daniel leyó lentamente. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y cada lectura hacía que el impacto fuera aún mayor. Según aquel acuerdo, Sofía había establecido una estructura de propiedad diseñada para transferir una parte significativa de la compañía a Daniel bajo ciertas condiciones específicas. Condiciones que estaban claramente descritas. Y que ahora parecían más importantes que nunca. ¿Por qué harías algo así? Porque te amaba. La respuesta llegó con una sinceridad tan absoluta que Daniel sintió una presión insoportable en el pecho. Durante años había dudado de ella. Durante años había permitido que otros cuestionaran sus intenciones. Y ahora estaba descubriendo que la mujer a la que acusaban de interesada había protegido su futuro incluso antes del matrimonio. No merezco esto. Sofía sonrió débilmente. Eso no me corresponde decidirlo. Daniel cerró la carpeta. No podía seguir leyendo. Necesitaba procesar demasiadas cosas. Demasiadas emociones. Demasiadas verdades. Pero entonces notó algo extraño. Algo que había pasado por alto. Volvió a abrir la última página. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué espera? Sofía permaneció en silencio. Aquí dice que la transferencia depende de una condición. Sí. ¿Qué significa exactamente? Por primera vez desde que comenzó la conversación, ella pareció incómoda. Un detalle pequeño. Casi imperceptible. Pero Daniel lo notó. Sofía. Ella respiró profundamente. Significa que el proceso todavía no se ha completado. ¿Por qué? Porque hay otra parte involucrada. Daniel sintió una nueva ola de inquietud. ¿Qué otra parte? Sofía no respondió de inmediato. Se levantó y caminó nuevamente hacia la ventana. La ciudad seguía brillando bajo la noche. Pero ahora su expresión era diferente. Más seria. Más preocupada. Hace unos meses alguien descubrió la existencia de esos acuerdos. Daniel se puso de pie. ¿Quién? No lo sabemos con certeza. ¿Y eso es un problema? Ella soltó una breve risa sin alegría. Un problema enorme. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué? Sofía giró lentamente. Porque desde entonces han intentado obtener el control de varias de nuestras compañías. ¿Quiénes? Grupos de inversión. Competidores. Personas con mucho dinero y aún más influencia. Daniel comenzó a comprender. Y lo que entendió no le gustó en absoluto. ¿Te estás diciendo que alguien quiere quedarse con esto? Exactamente. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La mirada de Sofía se volvió grave. Todo. Daniel permaneció inmóvil. Desde el momento en que firmamos el divorcio, ciertas protecciones legales cambiaron. ¿Qué protecciones? Las que impedían que supieran quién era el beneficiario final. El silencio que siguió fue aterrador. Porque Daniel ya conocía la respuesta antes de escucharla. La intuía. La sentía. Y cuando Sofía finalmente habló, sus peores sospechas se confirmaron. Ahora saben tu nombre. El aire pareció desaparecer de la habitación. ¿Qué? Lo descubrieron hace 2 semanas. Exactamente después del divorcio. Daniel sostuvo el teléfono con fuerza. Por un instante pensó que había escuchado mal. Pero la voz continuó. Calmada. Segura. Peligrosamente segura. Señor Daniel Herrera, me alegra finalmente hablar con usted. Daniel intercambió una mirada con Sofía. Ella observaba cada reacción de su rostro. ¿Quién es usted?
Preguntó. Una breve risa resonó al otro lado de la línea. Alguien que conoce muy bien su situación actual. Daniel sintió un escalofrío. No sé de qué está hablando. Claro que lo sabe. La voz hizo una pausa. Acaba de descubrir algo relacionado con Novaris Holdings, ¿verdad? El corazón de Daniel comenzó a golpear con violencia. Sofía se tensó inmediatamente. Aquello ya no era una sospecha. Era una confirmación. Alguien estaba observando. Alguien estaba siguiendo los acontecimientos de muy cerca. ¿Cómo consiguió este número?, preguntó Daniel. Eso no es importante. Y para mí sí. Lo importante es que su vida está a punto de cambiar. Daniel apretó los dientes. ¿Qué quiere? La respuesta llegó sin vacilar. Protegerlo. Aquella palabra sonó tan falsa que incluso Sofía dejó escapar una sonrisa amarga. No necesito protección. Sí la necesita. Porque acaba de convertirse en una de las personas más valiosas dentro de una operación financiera que mueve miles de millones de dólares. Daniel observó nuevamente los documentos. Seguía sin asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Que escuche. No. Escúcheme usted. La voz perdió parte de su cordialidad. Hay personas que creen que usted es el eslabón más débil de la cadena. Daniel sintió una sensación desagradable en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que es más fácil manipularlo a usted que a Sofía Álvarez. La habitación quedó en silencio. Daniel vio cómo la expresión de Sofía se endurecía. ¿Quién demonios es usted? Un amigo. No le creo. No esperaba que lo hiciera. La llamada terminó abruptamente. Daniel bajó lentamente el teléfono. La pantalla quedó en negro. Durante varios segundos nadie habló. Finalmente Sofía tomó el dispositivo y observó el número. Que está oculto. ¿Puedes rastrearlo? No tan rápido. Ella llamó inmediatamente a uno de sus asistentes. Menos de 2 minutos después, 3 especialistas de seguridad entraron en la sala. Daniel quedó sorprendido. Aquello parecía una operación gubernamental. No una simple empresa privada. Los hombres revisaron el teléfono. Tomaron notas. Realizaron varias consultas en sus dispositivos. Y mientras trabajaban, Daniel comenzó a comprender la verdadera dimensión del mundo en el que Sofía vivía. Un mundo donde la seguridad era una necesidad constante. Donde la información tenía valor. Y donde los errores podían costar fortunas. O algo peor. Uno de los especialistas se acercó finalmente. Señora Álvarez. Sí. No fue una llamada aleatoria. Sofía asintió. Lo imaginaba. Utilizaron varias capas de encriptación. ¿Origen? El hombre dudó. Todavía no podemos determinarlo. Pero claramente sabían dónde estaba el señor Herrera. Daniel sintió un escalofrío. ¿Cómo? Eso estamos intentando descubrir. Cuando los especialistas abandonaron la sala, Sofía permaneció pensativa durante varios segundos. Tenemos un problema. Eso ya lo noté. No, Daniel. Un problema serio. La forma en que pronunció aquellas palabras hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. ¿Qué tan serio? Ella respiró profundamente. Cuando personas de ese nivel empiezan a moverse, rara vez se detienen. Daniel comenzó a caminar por la habitación. Intentaba ordenar sus pensamientos. Pero era imposible. Hace apenas unas horas creía ser un gerente comercial con una vida relativamente normal. Ahora estaba descubriendo que su exesposa era multimillonaria. Que existía una empresa vinculada a él. Y que desconocidos poderosos parecían interesados en encontrarlo. Esto es absurdo. Lo sé. Y ni siquiera entiendo por qué soy importante. Sofía lo observó fijamente. Porque eres impredecible. ¿Qué? Ellos entienden a los empresarios. Entienden a los inversionistas.
Entienden a los directores corporativos. Pero tú no perteneces a ese mundo. Eso te convierte en una variable difícil de controlar. Daniel dejó escapar una risa nerviosa. Jamás pensé que ser ordinario pudiera ser un problema. Créeme. En ciertas situaciones lo es. El teléfono de Sofía sonó. Ella respondió inmediatamente. Escuchó durante varios segundos sin hablar. Y cuanto más avanzaba la conversación, más seria se volvía su expresión. Finalmente colgó. Daniel sintió un mal presentimiento. ¿Qué ocurrió? Acaban de informarme algo. ¿Qué cosa? Sofía tardó unos segundos en responder. Tu familia. Daniel frunció el ceño. ¿Qué pasa con ellos? Alguien los visitó esta mañana. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién? No lo sabemos todavía. ¿Estás segura? Sí. Mi equipo detectó movimientos inusuales. Daniel sintió una presión creciente en el pecho. ¿Qué clase de movimientos? Sofía abrió una tableta electrónica. Mostró varias imágenes de cámaras de seguridad. Un vehículo negro. 2 hombres descendiendo. Conversaciones frente a la casa de su madre. Fotografías. Intercambio de documentos. Daniel quedó helado. ¿Qué demonios es esto? Eso mismo estamos intentando averiguar. Él observó las imágenes una y otra vez. Su madre aparecía hablando con uno de los hombres. Su hermana también. Parecían tranquilos. Incluso sonrientes. Como si estuvieran manteniendo una conversación amistosa. No entiendo. Quizás ellos tampoco entienden con quién están hablando. Daniel sintió un nuevo escalofrío. Porque conocía perfectamente a su familia. Si alguien se hubiera presentado prometiendo oportunidades, inversiones o beneficios económicos, probablemente lo habrían escuchado sin sospechar nada. Y si aquellas personas realmente estaban relacionadas con los intereses que rodeaban a Novaris Holdings, eso podía significar problemas. Problemas muy graves. De repente, el teléfono de Daniel vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje. Un único mensaje. Sin remitente identificado. Sin explicación. Solo una fotografía. Daniel abrió la imagen. Y sintió como toda la sangre abandonaba su rostro. Porque la fotografía había sido tomada apenas unos minutos antes. Mostraba el edificio donde se encontraban. La entrada privada. Los vehículos de seguridad. Y, claramente visible a través de uno de los ventanales, aparecía él mismo junto a Sofía dentro. No solo los estaba vigilando. Estaba mucho más cerca de lo que cualquiera de ellos había imaginado. De la sala de reuniones. Debajo de la fotografía había una sola frase. Una frase breve. Sencilla. Pero aterradora. Ahora sabemos que están juntos otra vez. Daniel levantó lentamente la vista hacia Sofía. Ella ya estaba observando la imagen. Y por primera vez desde que él la conocía, vio algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. Un miedo real. Porque quien había enviado aquella fotografía, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Daniel observó a Sofía, y ella observó la fotografía una vez más antes de cerrar lentamente la pantalla. Sin embargo, algo cambió en su expresión. El miedo desapareció. Y en su lugar apareció una determinación fría y absoluta. La misma determinación que había construido un imperio valorado en miles de millones. Ya no vamos a huir, dijo con voz firme. Daniel la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quieren que reaccionemos con miedo. Quieren que cometamos errores. Quieren dividirnos. Pero se equivocaron de personas. Aquellas palabras marcaron el comienzo del último capítulo de una batalla que llevaba años desarrollándose en las sombras. Durante las siguientes semanas, el equipo de Sofía trabajó sin descanso. Investigadores privados. Especialistas financieros. Expertos en seguridad. Abogados internacionales. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz.
Y cuando finalmente todas las piezas encajaron, incluso Daniel quedó impactado. Los enemigos nunca habían sido simples competidores. Detrás de todo existía una red de empresarios corruptos, intermediarios financieros y ejecutivos ambiciosos que habían intentado infiltrarse en varias compañías controladas por Novaris Holdings. Durante años habían buscado una forma de apoderarse de activos estratégicos. Pero siempre habían encontrado una barrera imposible de superar: Sofía. Por eso cambiaron de estrategia. Si no podían derrotarla directamente, intentarían atacar el punto más vulnerable: Daniel. Lo que jamás imaginaron fue que el hombre al que consideraban débil terminaría convirtiéndose en el factor que destruiría todos sus planes. La investigación reveló algo todavía más doloroso. La familia de Daniel había sido utilizada. Sin comprender completamente lo que ocurría, habían compartido información privada, conversaciones familiares y detalles personales con personas que fingían ser socios comerciales. Aquello no había nacido de la maldad. Había nacido de la codicia. De la obsesión por las apariencias. De la misma mentalidad que los había llevado a juzgar a Sofía desde el primer día. Cuando Daniel descubrió toda la verdad, sintió una mezcla de tristeza y decepción. Por primera vez comprendió cuánto daño podía causar una opinión repetida constantemente. Cuánto poder tenía la influencia equivocada. Y cuánto había perdido por no escuchar a su propio corazón. Meses después, se celebró una audiencia internacional que atrajo la atención de medios de comunicación, inversionistas y líderes empresariales de todo el mundo. Aquella fue la caída definitiva de quienes habían intentado manipular el sistema. Cuentas congeladas. Empresas investigadas. Contratos anulados. Fortunas enteras desaparecieron en cuestión de días. El escándalo se convirtió en noticia global. Y cuando los periodistas preguntaron quién había ayudado a descubrir toda la operación, muchos esperaban escuchar el nombre de Sofía. Pero ella sorprendió a todos. Frente a cientos de cámaras, señaló a Daniel. La valentía no consiste en no cometer errores. Consiste en reconocerlos y corregirlos. El salón entero guardó silencio. Porque aquella mujer que tenía motivos suficientes para guardar rencor estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba demostrando grandeza. Y en ese instante Daniel comprendió algo que el dinero jamás podría comprar. El verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza. Se mide por su carácter. Por su capacidad de perdonar. Por su capacidad de seguir adelante incluso después de haber sido herida. Aquella noche, después de que todo terminara, Daniel y Sofía caminaron juntos por un jardín iluminado por pequeñas luces doradas. No había periodistas. No había ejecutivos. No había guardaespaldas. Solo ellos. Como años atrás. Como cuando todo comenzó. Daniel observó el cielo y sonrió con nostalgia. Si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Sofía permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió. Todos cambiaríamos algo. Te fallé. Sí. La sinceridad de aquella respuesta lo hizo sonreír. Porque era la verdad. Y durante demasiado tiempo ambos habían vivido rodeados de medias verdades. ¿Y cómo lograste perdonarme? Sofía levantó la mirada hacia las estrellas. Porque el resentimiento es una prisión. Y yo nunca he querido vivir encerrada. Daniel sintió un nudo en la garganta. Años atrás había creído que el divorcio representaba el final de una historia. Pero ahora entendía que, en realidad, había sido el comienzo de una lección mucho más grande. Una lección sobre confianza. Sobre amor. Sobre orgullo. Y sobre las consecuencias de permitir que otros decidan por nosotros. El tiempo siguió avanzando. Las heridas comenzaron a sanar. Las distancias desaparecieron. Y poco a poco ambos reconstruyeron aquello que una vez parecía perdido para siempre. No porque el dinero resolviera los problemas. No porque el éxito empresarial cambiara el pasado. Sino porque finalmente aprendieron a verse como realmente eran. Sin prejuicios. Sin influencias externas. Sin máscaras. Años después,
Cuando los medios seguían llamando a Sofía la empresaria más poderosa de su generación, ella continuaba respondiendo con la misma humildad. Pero quienes la conocían sabían que su mayor logro jamás había sido construir un imperio multimillonario. Su mayor logro había sido conservar su humanidad mientras el mundo giraba alrededor del poder y la riqueza. Y Daniel también aprendió algo que nunca olvidaría. Escuchar a la familia puede ser una bendición. Escuchar consejos puede ser inteligente. Pero entregarles nuestras decisiones más importantes puede costarnos aquello que más amamos. Porque algunas oportunidades regresan. Algunas fortunas pueden recuperarse. Algunos errores pueden corregirse. Pero existen personas tan extraordinarias que, cuando las dejamos ir, el arrepentimiento puede perseguirnos durante toda una vida. Y Daniel estuvo a punto de perder para siempre a la única mujer que, aun teniendo el poder de dominar el mundo, solo había querido una cosa desde el principio: ser amada por quien realmente era.